Espérenme, esta no es. Aguántenme. Es esta. Esta es la buena. Es que tengo varias, pero esta es la buena. La que vale la pena, la neta. Ahí les va. La ministra del pueblo. Ahí les va. Chequen esto. Me felicitan, están contentos de mi llegada. Por esas razones, pero también porque ven varias reivindicaciones en esta Suprema Corte. La llegada de la paridad o casi de las mujeres, la llegada de personas tangibles, terrenales, con problemas comunes, la llegada de visiones distintas a las predominantes del constitucionalismo mexicano, la llegada de visiones críticas de este Poder Judicial. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del Pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. Ahí están las palabras de Lenia Batres, que ya es ministra de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo nada más veía la cara de Norma Piña como diciendo... Ajá. Ay. No, la cara, es que son de esas cosas que neta, ves la cara de la persona que llega y que odias, no tiene precio. Pero bueno, déjenme ir con Jesús para que nos dé parte y nos dé su opinión sobre pues la llegada de Lenia Batres. Ahí estuvo también Martí Batres, por cierto, el jefe de gobierno, quien es su hermano. Bueno. Y ahí estuvo apoyándola, también estuvo otra de sus hermanas. Y pues bueno, interesante cómo se vuelve la ministra del pueblo, porque a mí me gustó ese término, la ministra del pueblo. Y yo creo que bien merecido, a pesar de que la han atacado mucho, a pesar de que la han querido minimizar, que le han sacado hasta videos personales que de verdad es de lo más bajo. Y pues bueno, es parte de este jaloneo político que vivimos en nuestro país. Tampoco es algo que nos debemos de espantar, pero pues obviamente a mí sí me da gusto tener a Lenia Batres como ministra de la Corte. Va a ser interesante su función y vamos a ver conforme vaya pasando el tiempo cómo se van dando las cosas. Mi estimado Jesús, me gustaría saber tu opinión, tú que eres el experto en este tema, y que nos des y nos abras el abanico a todas y a todos, y obviamente al buen Quique y a tu servidor. Adelante, mi estimado Jesús. Pues, Rafa y Quique, fue un mensaje, un discurso muy poderoso, lleno de muchas verdades, demasiadas. Uh-huh. Ella habla, por ejemplo, en este fragmento que nos compartiste, Rafa, acerca de ridiculizarla. Y yo quiero dejar algo muy claro a la amable audiencia que están escuchando y viendo en este momento. La ministra Lenia Batres llega, como se dice coloquialmente, con todas la de la ley. ¿Por qué? Porque ella llegó en base al procedimiento que está establecido en la Constitución. Nadie le está regalando nada. El Senado tuvo en la primera terna la oportunidad de buscar pues alguien más o menos que estuviese pues un tipo Carrancá, un tipo Ríos Farjat, ¿no? Buscar un perfil similar al de ellos. No lo aprovecharon, claro, porque no lo sabía. En la primera terna, María de los Ángeles, Berta Alcalde y se me va el nombre de la otra, se me va el nombre. ¿Del Río? Del Río, sí, del Río,
y me falta otra, Berta, bueno, Ajá, falta otra. En esa primera oportunidad tuvieron la posibilidad de elegir a alguien que pues, para ellos fuera más o menos. La Constitución es muy clara, si en la primera terna no se elige a una, pues el presidente enviará una segunda terna, y si de esa segunda terna, en donde ya se incluye a Lenia Batres, el Senado no elige a ninguna, el presidente entonces de esa segunda terna designará quién va a ocupar el lugar de ministro o ministra, ¿sí? Entonces, a la ministra Lenia Batres nadie le regaló nada, porque el procedimiento es claro y preciso en el texto constitucional. Llegó con todas las de la ley. Ella asume el día de hoy, bueno, el día de ayer, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en base al procedimiento legal y constitucional que está establecido o que estableció o que establecieron el PRI y el PAN. Es decir, hoy hay una ministra del pueblo de la 4T con todas las de la ley bajo las reglas del PRI y del PAN. Entonces, efectivamente, he comenzado a escuchar y a leer mensajes donde buscan ridiculizarla. Pero ¿saben qué? Son mensajes que no tienen fondo. El único fondo es el odio. Porque si hubiese sido una ministra o un ministro imagínense que hubiese sido Gil Suárez o Javier Lozano, pues, ¿qué diría la oposición? Vaya, la 4T tuvo un acto de honestidad y eligieron a un ministro probo, un ministro preparado. Si son unos impresentables, Gil Suárez y Javier Lozano, todo respeto, ¿no? ¿Por qué los menciono ellos dos? Porque, bueno, hay un requisito fundamental para poder ser ministro, es el ostentar el título de abogado, ¿sí? Pero como esos impresentables, hay otros más, como Santiago Krill, y en fin, la lista es muy larga. ¿Pero qué operó? Operó una realidad y una honestidad y un contexto de legalidad. Habla la ministra de ridiculizar, pero ella deja una frase aplastante y dice, no saben de la grandeza del pueblo mexicano. Claro, porque lo que menos tienen los ministros, ¿sí? Es pueblo, ¿sí? Ellos viven en una realidad alternativa. Algo que también menciona la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, ya estuvo bueno que la Constitución, ¿sí? Que la Suprema, habló, por ejemplo, de los excesos, y ella decía, no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, ¿sí? Sino una Constitución subordinada a la Corte, y es muy cierto. Es muy cierto. Ella manejaba una frase que se... Oye, lo que dijo en la entrevista Arturo Saldívar, Jesús, es brutal. O sea, Arturo Saldívar exhibe... ¿La del País? Sí, la del País. No mames, brutal. O sea, es brutal la entrevista y es brutales sus declaraciones porque exhibe cómo sí existe manipulación de diferentes actores políticos, económicos, y que le están metiendo mano al Poder Judicial. Es brutal. Aunque se enoje el saco de pus, aunque se enoje Javier Lozano de Atypical TV, porque salió ahí a mentarle la madre a Arturo Saldívar en Twitter de que, bueno, ya saben cómo es el saco de pus, pero la entrevista que dice Arturo Saldívar y lo que revela, puta, es brutal. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Perdón que te haya interrumpido, pero sí es importante este paréntesis de mencionarlo, porque no ha salido un ministro de la Corte a desmentir lo que ha dicho hasta ahorita Arturo Saldívar. No ha salido un ministro. Uno no ha salido. Ni siquiera Norma Piña, que es la presidenta de la Suprema Corte, ha salido a dar declaración de esa entrevista que dio Arturo Saldívar. Y eso, el que calla otorga, ¿eh? Perdón, Jesús, pero yo creo que era importante también mencionarlo. Perdón, adelante. No, Rafita, es que tocas un punto importantísimo. A ver, todos los que nos dedicamos al mundo de la abogacía, Rafa, sabemos que hay abogados que litigan en base a contactos,
a contactos políticos, a contactos con jueces, a través de familiares. Eso lo sabemos. Yo no voy aquí a decir mentiras a la audiencia, ¿sí? O sea, en el mundo de los abogados hay abogados probos, hay abogados éticos, sí, claro, pero también hay un grupo muy poderoso con contactos políticos, económicos, empresariales, que ya sabemos quiénes son, ¿sí? Y lo que dice el ministro o el exministro Arturo Saldívar, pues es una realidad que nadie había dicho, pero que es de ese radiopasillo que se sabe. El nepotismo en el Poder Judicial es increíble, ¿sí? Tienen a las amantes, Rafa, tienen a las amantes, tienen a los hijos, a los hermanos, a las suegras, ahí trabajando en el Poder Judicial de la Federación, porque el visible es el Poder Judicial de la Federación, pero también habría que meter a rascarle a los poderes judiciales locales, las entidades federativas, que es otra cloaca, Rafa, es otra cloaca muy fétida y que tiene muchos oscuros. Yo no dijera grises, muchos oscuros. Entonces, lo que dice el ministro Arturo Saldívar es cierto. ¿Qué podía llegar a decir Javier Lozano? Si ese señor lo único que expresa, lo único que sale de su boca son miserias intelectuales, con todo respeto, y una verborrea fétida y asquerosa. Es un tipo qué lamentable, qué lamentable esos personajes, ¿no? Que se cifran en denostar, en encoñar, en dar madres. Caray, se supone que es un profesionista, se supone que está muy letrado, se supone que fue exintegrante del gabinetazo de Calderón como secretario de Trabajo, y expresándose de esa manera tan vulgar, como él y otros tantos personajes. Pero aquí el tema es, yo celebro la llegada de Lenia Batres, alguien que no ocultó desde su entrevista en el Senado, ante la comisión, su tendencia a la izquierda. Tiene un trabajo histórico desde la izquierda, ¿sí? Y eso nadie se lo puede ni chicatear, ni mitigar, ni decir no es cierto. Es una mujer que viene de trabajo, ¿sí? Ahora, comentaba Rafa, es que la oposición ya la va a criticar y la va a seguir criticando, ¿sí? Y le van a sacar ese video, ese tema que tuvo en el edificio donde vive, y muchos más. Y si algún compañerito que tuvo la ministra Lenia en el kinder se pone en contacto con López Dóriga, le dice, cuando íbamos en el kinder, la ministra me robó mi torta de jamón, la van a ir a entrevistar, y el titular en el Universal va a ser, llega una ministra ladrona, porque cuando iba en el preescolar le robó su torta de jamón a su compañerito Toñito, y la foto de Toñito, ¿no? Sí, 50 años después, llorando, sí, me robó mi torta de jamón, y ese día fue muy trágico, porque es lo que van a hacer, ¿sí? Llega una ministra con todas las de la ley, como marca el procedimiento en el texto constitucional, Rafa, y ojo, porque ese fue un tema que tocaron los periodistas el día de hoy. Para el 2030, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si se mantiene la conformación actual, se pintará de color guinda. Aquel que piense y que sostenga el discurso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es autónoma y no tiene ningún sesgo partidista, por favor, que no se compren ese argumento. Y otra cosa muy importante, porque también, digo, hablando del tema de Arturo Saldívar, Jesús, muchos tienen la idea, yo no sé, hace ratito estaba debatiendo en Twitter con una persona porque decía que Arturo Saldívar es un ministro impuesto por López Obrador, y no saben ni siquiera cuándo fue el periodo de Arturo Saldívar, que fue en el sexenio de Felipe Calderón. Digo, nada más contra estas narrativas. Sí, pero ¿cuál es la narrativa en contra del exministro? Es que está dolido, cómo ya no le dieron hueso, quién sabe qué le sabe. Se han usado frases de alto calibre diciendo, ya se empinó a la 4T, ya es un amblover, todo lo que te puedas imaginar, porque de lo que se trata, Rafa, aquí es de denostar, no el mensaje, al mensajero. El mensajero, exactamente.
hablar mal, no del mensaje, del mensajero. Y es lo que de manera crónica la oposición viene haciendo. No denostan a Clara Brugada por lo que Clara Brugada ha hecho en Iztapalapa, sino por lo que es Clara Brugada y lo que representa. Oposición, la 4T. No van a denostar a Lenia Batres por su trabajo como ministra, por sus determinaciones, por sus sentencias. La van a denostar por lo que representa, por lo que es. Y eso es lamentable. Tener una oposición desechable, miserable, tan disminuida, que el único argumento que tienen es el gritoneo. Ahí tienen a su Kenia López Rabadán, el denuesto y las maldiciones. Ahí tienen a su Javier Lozano. Al hacerse loquito, ya tienen a su Marco Cortés, ¿no? Entonces, Lenia Batres llega a formar parte de un bloque menor, hay que decirlo. Lenia Batres llega a incorporar al bloque de Loretta Ortiz y de Yasmín Esquivel. Y ya con Lenia, pues serían 3 ministras, y además es histórico tener la cantidad de ministras que actualmente se tienen, como es la ministra Lenia, la ministra Loretta, la ministra Yasmín, la ministra Ríos Farjat y la ministra Norma Piña. Es histórico tener, número 1, una presidenta mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y número 2, tener 5 mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Entonces, pues si la oposición no quiere ver, ahora es lógico, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, ya lo dijo Arturo Saldívar, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un grupo de ministros que protegen intereses de los poderosos, de los ricos, de la oposición, caray. No se supo lo del expediente que llevaba más de 6 meses guardado el ministro Luis María Aguilar en su cajón. ¿Y por qué se supo? Porque lo ventiló el presidente, y que curiosamente era un expediente de Ricardo Salinas Pliego, que versa sobre el pago de unos impuestos que debe de hace algunos años, y que fue trabajo de la UIF, y de Raquel Buenrostro, hay que reconocerlo, aguas. Entonces, la oposición va a seguir torpedeando no nada más a Lenia, a Loretta Ortiz, a Yasmín Esquivel y a todo lo que al interior del Poder Judicial huela a la 4T. Ahora, yo nada más planteo aquí 3 escenarios que pueden pasar con esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al día de ayer ya completa con 11 ministros. El primer escenario, Rafa, o los demás ministros se alinean y le van bajando a los decibeles, ¿sí? Ese es un escenario. Segundo escenario, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya también le va bajando el tono de voz, le va bajando al nivel, va metiendo al corral a sus chicos y a sus chicas del Poder Judicial de la Federación. O el tercero, se mantienen siendo oposición. Son 3 escenarios que les quedan. Porque, ojo, algo que no se comenta, pero en este mismo año, también termina funciones Luis María Aguilar. Y el nuevo presidente o presidenta que llegue, elegirá, luego llegando a un nuevo ministro integrante de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues, yo no sé, fíjense que algo que se me hace muy deleznable, muy triste, es que cuando a la oposición se le acaba el argumento, la única herramienta que tiene es la ofensa, la mentada de madre fácil, el denostar, el exhibir o el pretender exhibir. Yo pienso que es que solitos, mira Rafa, profe Quique, solitos van cayendo. Yo no voy a defender a la ministra Lenia Batres si ese accidente lo tuvo o no lo tuvo con sus vecinos, pero pues estamos viendo lo que la oposición representa, la nota roja, el chisme, caray, oigan, a Javier Botisek lo agarraron en un alcoholímetro. ¿No le hicieron lo mismo a Gerardo Fernández Noroñas unos vecinos? Sí. Cuando fue a un centro comercial de alta gama
ahí cuestionándole que por qué compra ahí. No, Bueno, pues sí, no, con unos vecinos. bueno, No, pues sí, no, con unos vecinos. también sí, 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 sí. Entonces, ese es el argumento de la oposición, de lo que va a ir a vivir, ¿no? Ahora, otro tema es el Tribunal Federal Electoral, que también, compañeros, está Eso hecho. ahorita te iba a pasar precisamente eso. Miren, híjole, eh, hoy hubo una entrevista muy interesante de parte de los periodistas con una integrante del Consejo de la Judicatura Federal. Es de Querétaro, la ministra, ay, se me olvida el nombre, se apellida Reyes. Este, Muy interesante la entrevista, muy interesante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el plan C. Yo pienso, Rafa, que esta es una propuesta que yo tengo. Crear un tribunal constitucional, que este tribunal constitucional tenga facultades de revisar las determinaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que sea un tribunal constitucional integrado por juristas de probada honorabilidad, ¿sí? Porque si van a meter ahí a los mismos de siempre, pues ya empezamos mal, ¿no? Porque de las determinaciones, a ver, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacer el tribunal máximo del país. Claro, hay otras instancias. Me van a decir, claro, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, 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 tienen razón. A los que son abogados sabrán de lo que estoy hablando. Pero en México, las determinaciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación o una de sus salas son inapelables. Entonces, yo creo que dentro del plan C se tendría que considerar tener un tribunal constitucional que revise las resoluciones de estos ministros y de estas ministras. ¿Sí? Es solamente una propuesta, ¿sí? Porque al final del día, o sea, estamos viendo las consecuencias de tanto poder destinado al Poder Judicial, porque es un bastión más de la oposición, es un bastión más de lo que no les gusta, ¿sí? De lo que no quieren, ¿sí? De lo que no les favorece. De lo que no les favorece. Y desgraciadamente, pues muchas veces la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se vuelve, entre comillas, una interpretadora de la Constitución a conveniencia e intereses de los ricos y poderosos del país. Porque decía algo muy importante la ministra Lenia, y con esto cierro. El origen de la Constitución de 1917, dentro de los principios constitucionales, es una finalidad social, ver por la sociedad, ¿sí? Proteger los derechos del rico, pero también del pobre, ¿sí? De la mujer, pero también del hombre, del niño, pero también de la niña. Y de esos principios constitucionales, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus integrantes se han olvidado del origen de la Constitución social, del priorizar a la sociedad, del ver, de ver por todos, no por solo unos, por todos, ¿sí? Porque como lo representa la diosa de la justicia, Temis, la justicia tiene que ser imparcial, tiene que ser equilibrada, ¿sí? Y como dice el aforismo jurídico, darle a cada quien lo que le corresponde. Y esto, y en este rubro, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha quedado a deber mucho. Que juzguen y que critiquen a la ministra Lenia por sus determinaciones, por sus sentencias, no por su origen, no por su aspecto, no por si es mujer. Encontraba un comentario en, en Facebook, un abogado diciendo, pone la imagen de la ministra Lenia y dice, pues, pues para hacer hay que parecer, haciendo referencia a la investidura ya de la ministra Lenia. ¿Cómo es posible? Un contexto totalmente misógino, ¿sí? Y como ella dice, y es bien cierto, van a buscar ridiculizarla, porque no es criticar el mensaje, es criticar al mensajero y lo que el mensajero representa o a quien representa, ¿sí?
A diferencia de los otros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres dijo, sí señores, soy de izquierda, sí señores, vengo de la lucha, sí señores, no oculto mi militancia o mi preferencia o como ustedes le quieran llamar. Qué digno fue ese discurso de la ministra Lenia. Claro. Les metió unos ganchos al hígado y la ministra Norma Piña no le quedó de otra más que ser políticamente correcta, aunque el hígado yo creo que lo tenía todo retorcido, porque les dio unos dijeran por ahí, unos turbotrancazos, híjole. Y mira, algo más, yo creo que es muy importante el mensaje y cómo empieza. O sea, sí está poniendo de decir, a ver, yo llego aquí y agárrense porque voy con todo, y agárrense porque yo no me voy a someter a lo que estos cabrones quieran. O sea, los tamaños. Por eso, cuando comentábamos el video de que se pelea con su vecina, de que le dice, ya deja esta hija de su reputísima madre, porque así lo dice, yo digo, qué huevos de la señora, chinga, pues vámonos y a lo que sigue, y que eso lo pueda ejercer en la Suprema Corte, de tener huevos y decir, y a la chingada, perdónenme, pero yo lo celebro. Perdón, Jesús, pero yo sí lo quería exponer, Quique, no sé si ibas a decir algo, perdón. Pues claro, chingada, no tienes una persona tibia en ese momento para lo que has tenido a estos personajes vendidos. Para tener a ministros que le jugaron al mago para no pasar el plan B, porque no tenía sustento en la manera en cómo hicieron en la segunda parte de la votación y en la primera estarse entrometiendo en funciones que no les correspondían, pero había que, o como lo hizo el tribunal, para jugarle al mago muy cabrón y decir, claro que el AMLito representa claramente a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, vámonos con esas ¿qué es lo que quieren? Una persona que llegue con el buenondismo, que llegue, eso sí, que llegue con la hematopoiesis de la perífrasis verbal, porque parece, pero aquí no intenta parecer porque no son máscaras. Aquí no buscamos a gente con máscaras. Aquí te puedes parecer, pero en el fondo puedes ser un pendejo. Esa es la parte más importante. Y eso es lo que se busca. Y perdón, ministra del pueblo, aunque le duela a la oposición, aunque le duela a esos cabrones, ministra del pueblo. Y si les arde el furisfasfi, señores, pues pónganse chantilly si es necesario, Bepantén, margarina, nos vale madre. Así de simple. Pero máscaras no tienen que haber. Y bien dicho, bien lo comentan Rafa, profe Jesús, el discurso que tiene, o sea, en estos momentos sabe estar chingando el Galaber completo y que lo repita varias veces Norma Piña, porque ha de tener unas pinche gastritis cabroncísima. La jeta, por mucho que no quiso, se le deformó. Y también se les deformó por las personas que llegaron a apoyar a Lenia en su primer día, en esta ya no toma de protesta, acá, bueno, no sé cómo llamarlo, pero vamos a decirlo así, su presentación. Así que si les molestó o no que les pisaran los terrenos, pues les van a seguir pisando los callos de esta manera. Y comparto con usted, profe, la verdad es que ya poco que agregar a lo que dijo el profe, creo que lo dijo muy bien. Aquí vamos a ver la exhibida que le van a dar, ya no Yasmín, porque a Yasmín le hicieron el denuesto. Ya no a Loreta, que de repente me da los tumbos. Ya no la situación de que si el Swifter está o no está, que de repente está con Andrés Manuel o no, que si Andrés Manuel lo colocó o no. Va, porque la entrevista es cierta, La entrevista les pone una chinga, los exhibe como pinches miserables, los pone como unas pinches ratas y ya dejen de lo económico. Ratas en el aspecto de ser poco éticos, en una de las posiciones que más, como en todas tendrían que ser, pero más en ella, que son los pináculos, son las cumbres más grandes para entender la parte judicial en este país, y los exhibe de una manera brutal. Los expone, la manera en cómo los expone
pinta de lo peor a un personaje de ese estilo y no han salido a decir nada, no han salido ni a defenderse. Y el que calla, señores, otorga. ¿Okay? Espero mucho de Lenia Batres por cómo entró y porque creo que va a ser una gran mancuerna con Yasmín Esquivel, y espero que Loreta Ortiz Alf se una, porque posiblemente no logren todavía el trabajo que se requiere, pero sí juntas van a poder tener un mejor equipo para poder mostrar la bajeza de estos personajes. Pero sí creo que los ojos van a estar directos ahorita para buscar tirar a Lenia Batres hoy sí y mañana también. Eso es lo que creo que va a pasar y se va a poner sabroso a partir de hoy. Y señores, ese canal del Poder Judicial va a tener más vistas, cabrones. Y ahí es donde se los va a cargar la chingada también. Se va a poner bueno esto. Mi estimado Rafa, profe, creo que expone el tema bastante bien. Comparto con usted. Adelante, mi estimado Rafa. Perdón, pero lo que voy a decir tal vez sea muy descabellado. Pero en una de esas, Lenia Batres se vuelve la Noroña en el Poder Judicial. Bueno, yo creo que no solamente ella. Creo que el equipo es la finalidad, es la función del trabajo, más que como Noroña. Es que no sé cómo decir como Noroña, pero yo sí creo que va a ser se va a subir de tono la manera en cómo van a exhibir estos güeyes. Los debates. Pero porque ya no va a estar sola Yasmín, ya no, porque va a haber otra voz, la de Lenia Batres. Es que Lenia Batres es más echada para adelante. Entonces, cuando no le guste algo, ella va a argumentar y les va a dar. Por eso digo que va a ser como un Noroña. Ya te entendí. En ese aspecto, de que les va a dar con argumentos y les va a dar, ahora sí que les va a dar por la yugular y les va a arder y se va a generar este debate, que es lo que no vemos en el Poder Judicial, porque vamos a ser honestos, Arturo Saldívar sí, mucho conocimiento, muy letrado, una persona que tiene tablas, pero nunca tuvo esa osadía de decir, no me gusta esto, por esto, y ahí les va, cabrones. O sea, ahorita lo dice y lo puede decir en una entrevista y lo ha dicho como presidente de la Suprema Corte cuando le tocó su periodo. Pero cuando eran los debates, o sea, eran muy propios y ahí se quedaban. Y algo que yo sí veo con Lenia Batres, que puede ser, ojo, se oye muy descabellado lo que estoy diciendo, pero sí puede pasar, de que en una de esas rompa el molde de cómo se hacen los debates en la Suprema Corte. Eso es a lo que yo voy. Ya te entendí. Que estaría genial. Sí. Con argumentos. Digo, no sé tú cómo lo veas, Jesús. Perdón que te hayamos interrumpido, ¿eh? No, Rafa, aquí que tienen ustedes toda la razón. Yo, a ver, hay que poner un poquito los pies sobre la tierra y Lenia Batres llega a un bloque minoritario. ¿Sí? Lo decía bien Quique, decía, ojalá ya Loreto Ortiz asuma un papel aún mucho más protagónico, mucho más combativo, pero también hay que partir de algo fundamental. La personalidad de Loreto Ortiz, pues ha sido así. La personalidad de Yasmín Esquivel, pues es así. Y la personalidad de Lenia, para mí Lenia inició con el pie derecho, digo, siendo de izquierda, inició con el pie derecho en su ingreso triunfal, su investidura como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Veremos en el debate algo diferente? Sí, yo creo que sí, sobre todo en sus determinaciones. Cuando en el Pleno se voten sus decisiones, sus proyectos de Lenia Batres, habrá debate duro, habrá debate fuerte, pero llega a sumarse a un bloque minoritario. Todavía el bloque del PRIAN es de 8 personajes,
muy bien claros. Porque que nos quede claro que Carrancá y que Ríos Farjat, pues luego lo primero que llegaron a hacer fue a acoplarse a los a someterse. Beneficios. Ajá, a someterse. Exactamente, entonces sabemos pues de qué lado juegan, de qué lado de la cancha juegan. Entonces Lenia Batres llega a un bloque minoritario, sí, pero cambiará un poco, por lo menos en el discurso, con el debate, el tema del pleno, ¿no? Cambiará un poco. Vamos a ver cómo viene la dinámica. Y yo insisto, los ministros que quedan tienen 3 alternativas. O le bajan a los decibeles, o la presidenta Norma Piña le baja los decibeles y habla con sus muchachos, o siguen siendo oposición, abiertamente oposición, al interior del Poder Judicial. Entonces, pero, repito, en este año 2024 se viene la elección de otro nuevo ministro, y lo va a elegir quien gane el 2 de junio del 2024. ¿Y cuál es la lógica? Pues porque lo dice la Constitución. ¿Será un ministro o ministra? Pues 4T, obviamente. Pero déjame hacer un paréntesis ahí, mi estimado Jesús. A ver, vamos a suponer que se logra el plan C. Vamos a suponer que se logra el plan C y se viene una reforma constitucional para reformar al Poder Judicial, y ahí sería de ver cómo va a venir esa reforma. Ahí se podría decirse que entraría en vigor hasta el siguiente año, ¿no? Digo, nada más para ir aclarar, así que para ir entrando en contexto. Pues ya, digamos, quien llegue se va a tener que someter a las nuevas reglas. Bueno, ya por los tiempos. Y se van a tener que someter todos, ¿eh? Sí, por los tiempos, Rafa, a lo único que le va a dar tiempo al presidente será de presentar la iniciativa. Y que se vote. Porque recordemos que en este año, como se elige nuevo Congreso, es decir, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, lo dice la ley orgánica del Congreso General. Excepcionalmente, el inicio de funciones del poder legislativo no es el 1 de septiembre, es el 1 de agosto. Entonces, el presidente puede estar aquí el 2 de agosto tocando la puerta de la Cámara de Diputados para presentar el plan C. Solamente le va a dar tiempo al presidente, valga la redundancia, a presentar el plan C. Posiblemente la votación, porque tiene que pasar a comisiones, se tiene que elaborar el dictamen, todo el proceso legislativo. Muy probable que veamos esta reforma ya materializada hasta el 2025, Rafa, muy probable, que será en el 2025, pues posiblemente que se vote en el segundo periodo de las cámaras, ¿sí? Que sería a partir de febrero. Pero pues vamos a ver, digo, los tiempos legislativos son a veces muy largos, por eso la importancia de tener la mayoría en ambas cámaras, para que no haya tanto problema. No, pero sí la podrían sacar antes de que termine el periodo de Andrés Manuel. Es que una reforma constitucional, Rafa, es mucho más compleja que una reforma a una ley comunitaria o secundaria. Es mucho más compleja, Rafa. Porque recordemos que incluso una reforma constitucional se tiene que someter a la aprobación de los congresos locales de las entidades federativas. No, bueno, sí, eso sí. Entonces, pues, las entidades federativas, sus congresos locales tienen otras dinámicas. Es obvio que Querétaro la va a votar en contra. Es obvio que... ¿Quién sabe? No sabemos cómo también van a quedar. O que le empiecen a aplazar. No, es que también es otra de las cosas. Sí, que la pongan en la congeladora. Ahorita tiene 19 congresos locales no Morena. Pero no sabemos si para 2020, o sea, este año, ya 2024, no sabemos si termina con 23 o 24 congresos locales. ¿Sabes qué, Rafa? Que el problema de hacer las cosas fast track, lamentablemente a Morena no le han salido. Eso es lo que me preocupa. Por eso entonces, te lo preguntaba. Si lo quisieran hacer con la premura que lo quieren hacer... Es que a mí me llama la atención porque el presidente va a mandar... El presidente dijo
que va a mandar la iniciativa el 1 de septiembre, para que en ese mes se vote en la Cámara de Diputados y Senadores. Ojo, así lo dijo el presidente. Por eso yo digo, sí le da tiempo de que antes de que deje o que entregue la banda presidencial, digamos que se vote en Cámara de Diputados y Senadores. Ya vendrá el proceso de los congresos locales, eso me queda claro, pero que ya digamos que ya se votó en el Congreso de la Unión. Es a lo que yo voy. Mira, Rafa, el proceso ¿Crees que no pase? ¿O crees no, que, a ver, que no es sería que estamos en un escenario de suposición? Es que hay que esperar cómo queda conformada la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Si en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hay una mayoría de Morena y sus partidos, por eso yo estoy poniendo el escenario. Pues es posible que avance en el proceso legislativo solamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Faltaría ver los congresos locales. Es que la dinámica de los estados es totalmente diferente en los poderes legislativos, Rafa. Porque también, vuelvo a lo mismo, en los estados, en las legislativas, pues hay intereses. Lo vimos con el tema de Nuevo León, el relajo que se armó en el Congreso local, con el tema de la designación del gobernador interino, punto. Entonces, o sea, nada más para que vean esas dimensiones. Entonces, yo creo que el tema del fast track no le ha funcionado al presidente. Sí, no le ha funcionado a Morena. Que deje, yo soy de la idea que presente la iniciativa, que lleve su proceso legislativo en las comisiones, natural, que apruebe el dictamen, que se envíen los dictámenes, que se lleve al pleno, que se mande a la Cámara de Senadores. Si la Cámara de Senadores hace observaciones, que se regrese a la Cámara de Diputados como Cámara de origen, que se hagan las correcciones, que se envíe a la Cámara de Senadores, que se vote, que se mande al Ejecutivo y que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Pero vamos a esperar todavía el contexto de la dinámica de la federativa. Porque también, Rafa, yo me imagino que ese plan C va a tocar también a los poderes judiciales locales. Yo lo decía hace un momento, también los poderes judiciales locales, híjole, Rafa, hay cada cosa que ves, cada impresentable que acaba de juez o de magistrado, con todo respeto, que obviamente yo me imagino que el plan C también implica el tocar a los poderes, al poder judicial, a los poderes judiciales locales. Y también hay muchos intereses, porque en la dinámica de los estados es exactamente lo mismo que a nivel federal. ¿Quién designa magistrados? Pues también es una facultad, una propuesta de los tribunales locales, pero también el gobernador en turno, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Habrá oposición. Si es que este plan se toca intereses de los poderes judiciales locales, va a haber también oposición. Va a haber también oposición, Rafa, porque es un gran negocio ser magistrado o juez del fuero común. Pues por supuesto que es un gran negocio. Y cuando yo hablo de negocio, no es precisamente en el sueldo, hablo de otros negocios, de los cuales Arturo Saldívar, Arturo Saldívar en esa entrevista que le da al País el pasado 2 de enero, pues no está descubriendo el agua tibia, son cosas que se sabían. Ahora sí, es un tema de radiopasillo en cualquier tribunal y en cualquier juzgado. ¿Sí? Pero ya alguien de ahí lo tenía que decir, ya tenía que salir, ya tenía que darse el piconazo para que, por eso decía, ¿quién y lo que también lo comentaba Rafa, quién ha salido de ellos a decir, está mintiendo, que se retracte? ¿Por qué no han salido a hablar? Sí. Porque alguien tenía que vociferar. Yo estoy de acuerdo con usted, es cosa de radiopasillo, completamente de acuerdo, profe, pero se tenía que salir ya a decir, a piconear esa parte, a enfrentar, si se permite. Creo que en esa situación la salida de Arturo Saldívar apoya a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque la vez que recuerden cuando fue lo de Arturo Saldívar con la situación del ABC, todo mundo salió a bloquear ese pedo, Sí. Todo mundo salió a callar cuando se dio ese piconazo desde adentro. Sí. Ahora, a estos ojetes que están trabajando en contra del país, que se dicen ser ministros, les acaban no de aventar, no le hicieron así con la piedrita en la ventana para llamar la atención, como cuando el novio va a ver a la novia. No, llegaron y les pusieron un pinche turboelotazo de mape y les dijeron, órale, culeros, ¿quién le brinca? Aquí, a darle.
Y esto se tiene que seguir hablando. ¿Por qué no han salido ellos a decir, Saldívar, así que se la anda mamando el Saldívar, güey, no mames, así como el pajarito y el chango, así cabrones, tienen que salir a decir por qué, y si no, también hay otra, Saldívar tendría que seguir poniendo los puntos sobre las is de los personajes que se quedaron, porque Saldívar tiene una situación que lo cubre, no sé si lo vean así, para mí, esa es la visión que tengo, lo cubre que se salió renunciando a lo que ellos se maman. Y eso es una situación, por eso lo digo, Lili, exactamente por eso lo digo, porque es por el dinero. Y Saldívar se salió sin recibir ese dinero. No lo van a poder fregar en esa parte. Y es cuando les dice, yo renuncié a ello, ustedes se comportan de esta manera. Ahora sí que tener autoridad política. Exacto, moral. Ese es el punto. Por eso esa entrevista se me hace un piconazo. Sí, claro. Y para más adelante, pero sí comparto, o sea, lo que expone, profe, es cierto. Nada más creo que este piconazo tiene que seguir y que no está hecho a la ligera. Creo yo que por parte de él no está hecho a la ligera, porque recuerden que ya estamos en el periodo de 6 meses de elecciones, ¿eh? No, y aparte el periodo que ha tenido Arturo Saldívar, porque a ver, Arturo Saldívar entra con Felipe Calderón, se sigue con Enrique Peña Nieto y todavía le toca parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. O sea, él sí tiene la facultad de decir, a ver, yo conozco hasta sus entrañas el Poder Judicial. Aparte, él fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, sabe el teje y maneje. O sea, no lo dice cualquier persona. Esa es la magnitud de quién lo dice, por qué lo dice y ahora por cuándo lo dice. Eso es brutal. Porque ¿cuántos años llevaba Arturo Saldívar como ministro de la Corte y todavía incluso como presidente de la Suprema Corte? Para decir, está pasando esto. O sea, ¿cómo si hay vínculos de la política? Incluso lo dice en la nota, aquí la tengo. La nota lo dice, vínculos directos con los partidos del PRI y del PAN. Vínculos con partidos y actores políticos del PRI y del PAN que son manipulados para ejercer una votación a favor o en contra. Y aquí lo resalta y digo, se ensalza el mismo Arturo Saldívar. Dice así, yo podré estar a favor de la corriente política que es la Cuarta Transformación, por eso estoy con Claudia Sheinbaum, pero yo puedo decir, y con la autoridad moral, que cuando yo voté en contra alguna de las iniciativas del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, fue por convicción. No, en este caso, manipulado o que le haya hablado al presidente y decir, votas a favor, cabrón. Esa es la diferencia. O sea, sí tiene la autoridad moral Arturo Saldívar de decir, voté en contra y voté a favor. Yo no hubo manipulación, no hubo maniqueo. Y está bien, a lo mejor no estamos de acuerdo en algunas cosas que ha votado en contra Arturo Saldívar, está bien. Pero el que lo diga, una persona que viene del calderonato, que estuvo con Enrique Peña Nieto y que todavía estuvo en este gobierno para decir, señoras y señores, hay un desmadre y una putrefacción brutal hasta el núcleo, que le hemos dicho aquí, pero no es lo mismo que lo diga aquí, que es más, no es lo mismo que lo diga Jesús, que lo diga su servidor, a que lo diga alguien que ha estado ahí y que ha tenido la jerarquía que tiene como Arturo Saldívar. Esa es la pequeña gran diferencia. Y que lo nomás lo retoman algunos medios de comunicación cuando esto debe de ser un bombazo y es más, un escándalo mundial. Es más, bueno, a lo mejor no mundial, pero por lo menos un escándalo nacional. Porque ¿quién lo está diciendo? El ex
presidente de la Suprema Corte que estuvo con Calderón, que estuvo con Peña Nieto. Apá, pues ¿de dónde somos o cuándo somos? ¡Ah, cabrón! Perdón, que ibas a decir algo, o no sé si ibas a decir algo, No, perdón, profe, adelante. Sí, yo creo, aquí lo importante, Rafa, es estar muy pendientes de quién o qué personajes le hacen segunda a los dichos de Arturo Saldívar. Bueno, eso es lo importante. Eso es importante. Porque, a ver, sí es cierto, lo dijo un expresidente que impuso o puso Calderón, lo que tú me digas, tienes toda la razón, Rafa, pero es una persona. ¿Y cuál es el discurso de la oposición? Sí, claro, habla porque está ardido, sí, claro, porque lo obligaron a renunciar, sí, claro, porque ya se plegó totalmente a Claudia Sheinbaum, sí, claro, porque ya es Glover y todo el denoste que le han hecho al exministro Arturo Saldívar. Ahora, algo que hay que reconocer, algo que hay que reconocer, a diferencia de José Ramón Cosío, que José Ramón Cosío se acabó a terminar su periodo de 15 años para embolsarse su dinerito y su pensioncita, a diferencia de José Ramón Cosío, y lo decía el profe Quique, Arturo Saldívar renunció a esos beneficios económicos. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia entre todos los demás ministros de Arturo Saldívar. Sí, él renunció a lo que constitucionalmente, según la ley, le corresponde en cuanto a su jubilación y su pensión. A eso renunció Arturo Saldívar, pero eso no lo reconoce la oposición. Sí, ¿no? Le llaman culiempinado, le llaman a Glover, le llaman, bueno, he escuchado cosas nefastas de mismos personajes que antes le aplaudían y que ahora dicen que es de lo peor y hasta le mientan a la madre. Y se llama Javier Lozano, ¿sí? Con todo respeto. Así es. Y sin respeto, profe, que chingue su madre ese güey. Ese es un primer tema. El segundo tema, Rafa, vamos a esperar qué dice el doctor José Ramón Cosío con respecto a las aseveraciones de Arturo Saldívar, porque esa será la otra óptica de alguien que también fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impuesto por el PAN. Entonces, vamos a esperar. Yo estoy seguro que la respuesta que decía aquí, que dicen ustedes, es que no había un comunicado de la Suprema Corte o del Consejo de la Judicatura o del Poder Judicial de la Federación, ni lo va a ver. No, eso no lo va a ver. ¿Qué esperan que digan? No, sí, reconocemos que somos un poco corruptos. Sí, no, sí, la verdad reconocemos que protegemos los intereses de los hijos. Obviamente no va a haber ningún comunicado. El comunicado va a venir de sus esbirros, de Ciro Gómez Leiva, de Joaquín López Dóriga, de esta señora de Nacho Lozano, de Javier Lozano, de Alarraqui, de Beatriz Pajés, de todos esos. De todos ellos va a venir la respuesta a Arturo Saldívar, ¿sí? Pero Jesús, debemos de darle el valor agregado y que decir que es algo inédito. Cuando salió un ministro, uno, a decir está pasando esto en el Poder Judicial. O sea, qué valiente. O sea, yo sí le doy mérito a Arturo Saldívar de tener los tamaños para irse a una entrevista con El País y decir, a ver, está pasando esto en el Poder Judicial y que se haga público. ¿Y ustedes saben por qué Arturo Saldívar dijo lo que dijo? No sé, a ver, dame tu opinión. Rafa, porque son otros tiempos. Exacto. Yo estoy seguro que Arturo Saldívar, esto no lo dice con Peña y no lo dice con Calderón, ¿eh? ¡A huevo! ¡Claro que no! Exactamente, pues sí, exactamente. Eso no lo había dicho. ¿Qué le pasó al general Daguajare cuando le dijo Calderón el tema de general García Luna? No lo metieron a la cárcel. Exacto. Porque son otros tiempos. Arturo Saldívar dijo, ahí es cuando se cae su discurso del dictador. Si fuera un dictador que tuviese el Poder Judicial a su favor, Arturo Saldívar ya le habían inventado una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, ya la andaría buscando hasta el DEA. Pero yo estoy seguro que pasó esto con Arturo Saldívar. Pues simplemente cuando Arturo Saldívar estaba metido en el tema del ABC, no lo agarraron los federales y hasta se metieron a su casa para amedrentarlo.
Buscaban algo, Rafa, buscaban algo, el mismo lo ha dicho, gente de Genaro García Luna, enviados por quién, pues por Calderón. Pero bueno, mi teoría es que Arturo Saldívar no era un convencido del proyecto de la 4T. Con el paso del tiempo se fue convenciendo. Ahora, el encargado de hacer el denominado plan C es él, Arturo Saldívar. Y hay que mencionarlo como es. Arturo Saldívar no está muy convencido de que los ministros se elijan, por la vía del voto. Pero ojo, la integrante del Consejo de la Judicatura, la magistrada Celia Maya García, lo manifiesta. Hay que discutirlo, porque tampoco Celia Maya García, que es integrante del Consejo de la Judicatura Federal, no es una convencida de que los ministros se elijan, los jueces y los ministros se elijan por voto popular. Pero como dice ella, hay que discutirlo. Y por eso que se presente la propuesta y que venga la discusión. Que venga la discusión ahora con otra dinámica de poder legislativo y que la oposición ya le entre en la cabeza. Que también, a ver, una oposición es una oposición con propuesta, no oposición por oponerse. ¿Sí? Entonces, yo creo que vamos a esperar cómo viene el plan C, vamos a esperar qué tanto, sin duda lo va a construir Arturo Saldívar, eso que nos quede claro. Y yo creo que Arturo Saldívar va a estar trabajando, bueno, ya se vio, con la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a esperar cómo viene la propuesta del plan C, vamos a esperar que pase el 2 de junio, vamos a esperar a escuchar el conteo definitivo, vamos a ver cómo queda conformada la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y de ahí partimos, porque esto va a estar muy interesante, Rafa. Sí. Esto va a estar muy interesante. Hay que ver cómo viene la propuesta, hay que escuchar las aportaciones. Los otros partidos políticos algo tendrán que decir, ¿no? ¿Sí? A la fecha, por ejemplo, Rafa, en temas de magistrados, existe un periodo, un tiempo determinado en donde se evalúa su desempeño y se considera o se contempla si continúan otro periodo más o ahí muere. ¿Por qué no hacer lo mismo con los ministros? A ver, son 15 años. A los 7 años y medio vamos a revisar desde lo básico, Rafa. A ver cómo va tu declaración patrimonial. Revocación de mandato. A ver cómo va tu declaración patrimonial. A ver, empezaste con un DEPA y en 7 años y medio ya tienes un rancho, ya tienes un jet, ya tienes un barco. A ver, esto está muy raro. Vamos a ver, que se sometan a un mecanismo para que el ministro que merezca continuar, que continúe. Y el que no, vámonos. Que haya examen. A ver, Rafa, sin el Poder Judicial para subir como magistrado o como ¿Tú crees que sea sano que estén 15 años un magistrado? En Estados Unidos, Rafa, es vitalicio, por ejemplo. Por eso vemos a integrantes de la Suprema Corte en Estados Unidos ya de 80 años, muy grandes de edad. Los 15 años, a ver, Rafa, hasta antes de 1994, la Constitución no establecía un periodo de duración. Es con la reforma de Zedillo que se establece la duración de 15 años. Yo pienso que los 15 años, pues, es que yo pienso, Rafa, que es un tiempo razonable, ¿no? Es un tiempo razonable. A mí se me hace mucho, ¿eh? Pues es que lo estamos viendo con el presidente, Rafa. Imagínense que el presidente fuera a estar otros 6 años más. Que existiera la figura de la reelección. Que no existe. Yo sí creo que debería de existir la reelección, pero en 2 periodos. Yo también pienso lo mismo. En 2 periodos. Pienso lo mismo, pero es debatible. Sí, es debatible. Por el sufragio efectivo, no reelección. Sí, claro. por el tema el presidente es demócrata. O sea, la misma Constitución tiene sus candados en el mismo artículo 83 constitucional para quien ya haya sido presidente interino, sustituto, provisional o electo de manera popular, no pueda volver a ser presidente. Entonces, lo que dijo Arturo Saldívar, como tú dices, Rafa, y te doy la razón, es aplastante, es crudo, es cierto, es real, pero, a ver quién le hace segunda, a ver quién lo respalda, a ver si la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados sale, levanta la mano y dice, sí, señores, lo que dice el exministro es cierto. A ver si la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, bueno, pues
pues no somos perfectos, ¿no? No somos perfectos, ¿no? Pero no lo van a hacer, Rafa. ¿Hasta crees? Arturo Saldívar va solo. Ahora, eran temas que se sabían, sí son temas que se sabían, Rafita. Nada más vamos a esperar cómo es la dinámica. Pero por parte de la oposición no esperemos nada, ningún punto positivo. Todo va a ser desaprobación, todo va a ser